El primer parásito que se encontró en la muestra coproparasitológica fue Giardia lamblia. Giardia lamblia es responsable de la enfermedad llamada giardiasis, que consiste en una infección en el epitelio intestinal, ya que este parásito se adhiere a él. En cuanto a su ciclo de vida, se puede decir que Giardia vive como un trofozoito en el intestino delgado, específicamente en el duodeno. Este se adhiere a las vellosidades del intestino y se alimenta y se reproduce dentro de él. También en el intestino se puede recalcar que es cuando éste se enquista. En el proceso de enquistamiento se puede destacar que primero pierde sus flagelos y adquiere una morfología semiovalada que rodea lo que más tarde será la pared quística, una vez se termine el proceso de enquistación. Ya cuando este proceso es terminado, lo que se puede decir es que estos quistes son expulsados junto con las heces del infectado y estos tienen la capacidad de infectar a otro organismo. De aquí los quistes son vueltos a ingerir por otro organismo o el mismo, para más tarde disolver su pared quística en el intestino del otro hospedador o el mismo y otra vez vivir en estado trofocitario. El tratamiento normalmente se hace con metronidazol, que tiene una duración de 5 a 7 días, o con tinidazol, que es una sola dosis, o bien nitazoxanida, que es en 3 días aproximadamente. Hola, muy buenas tardes. Tras analizar su muestra coprológica, he encontrado el parásito protozoario Leishmania, y es por eso que hoy le explicaré un poco de él, su ciclo de vida, las enfermedades que causa y el tratamiento. Ok, la Leishmania es un microorganismo que para sobrevivir necesita de otro ser vivo. Es por eso que nosotros lo consideramos como un parásito. Este se transmite por la picadura de las moscas hembra del género Lutzomia en América y del género Phlebotomus en Europa y Asia. Durante su ciclo de vida, Leishmania presenta dos estadios: el promastigote, que es la forma infectante flagelada y se desarrolla en el tracto digestivo de la mosca hembra, y el amastigoste, que es la forma replicativa del parásito, en el cual el flagelo disminuye el tamaño o está ausente. El ciclo de vida comienza cuando la mosca hembra toma sangre para alimentarse e ingiere amastigotes presentes en un hospedero previamente infectado, como puede ser un humano, un mamífero, un roedor o un cánido. Las transformaciones de amastigote a promastigote ocurren dentro de las siguientes 24 a 48 horas, dentro del insecto vector. Una vez transformado, el parásito se replica en el intestino y migra a la faringe y al esófago. Cuando esta mosca hembra infectada pica un nuevo hospedero, inocula entre 10 y 100 promastigotes. Estos promastigotes viven en el interior de los macrófagos y de las células dendríticas del hospedero. ¿Qué es eso? Son los dos tipos de células especializadas del sistema inmune, en donde se transforman los amastigotes. La enfermedad ocasionada por las especies de Leishmania se conoce como leishmaniosis y presenta diversas manifestaciones clínicas. Entre ellas podemos mencionar tres, que son la leishmaniosis cutánea, que es la que afecta a la piel y las... También la mucocutánea, que es la que produce una destrucción crónica de la mucosa. Y la sistemática o visceral, que es la que afecta al cuerpo entero y esta puede ser mortal. Los síntomas de la leishmaniasis cutánea o mucocutánea dependen de la localización de las lesiones y se asocian con dificultades para respirar, llagas en la piel, que estas pueden convertirse en úlceras cutáneas que sanan lentamente, congestión nasal, moco y hemorragia de la nariz, dificultad para tragar, así como úlceras y erosiones en la boca, lengua, encías, labios, nariz y tabique nasal. La leishmaniosis sistemática o visceral en niños empieza de manera súbita con tos, diarrea, fiebre y vómitos. La infección en adultos se presenta con fiebres que dura de 2 semanas a 2 meses, acompañada de síntomas como falta de apetito, fatiga y debilidad.
Esto aumenta a medida de la enfermedad avanza. También puede haber molestia abdominal, sudores fríos, piel escamosa, adelgazamiento del cabello y pérdida de peso. Es importante realizar estas pruebas debido a que estos síntomas no son exclusivos de este parásito y pueden atribuirse a otras enfermedades más comunes. Como tratamiento, en México la aplicación de antimoniato de meglumina en forma intralesional, aunada a la aplicación parenteral, punción intramuscular, ha dado buenos resultados. Otros medicamentos comúnmente utilizados son el estivogluconato de sodio, inmunofluorescencia, anfotericina B, ketoconazol, miltefosina, paromomicina y la pentamidina. En casos extremos en los que el paciente sea resistente a los medicamentos, se puede requerir la extirpación del vaso, que es una esplenectomía. Como dato curioso, algunos estudios realizados en la India y en Brasil han demostrado que el tratamiento con miltefosina por vía oral es una alternativa contra la leishmaniosis. La mayor casos de esta enfermedad, que es la leishmaniosis cutánea, se encuentra principalmente en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Por la parte sur. Por la parte norte se encuentran en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí. Entonces, bueno, espero que esta información le sirva y le ayude a una pronta recuperación. Que tenga buen día. Eso es todo, quedo a sus órdenes y mi nombre es Diana Abigail Benítez Salinas. Que tenga buen día. Buenas tardes. Después de realizar los estudios pertinentes en las muestras de copro que usted nos trajo, logramos identificar dos parásitos que les voy a explicar su ciclo de vida, las posibles enfermedades y el tratamiento que va a tomar para poder expulsar esos organismos de su cuerpo. Esto se lo voy a explicar por separado para que se logre entender perfectamente. El primer parásito que detectamos fue el llamado Fasciola hepática, el cual su ciclo de vida es: primero, los huevos no embrionados se secretan hacia los conductos biliares y se eliminan a través de las heces. Después de esto, los huevos se convierten en embrionados en el agua. Luego, los huevos liberan miracidios, que invaden un caracol, que sería el huésped intermediario. Ya en el caracol, los parásitos atraviesan varios estadios de desarrollo, los cuales son esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias son liberadas por el caracol y se enquistan como metacercarias en la vegetación acuática u otras superficies. La fascioliasis se adquiere al ingerir plantas, en especial berros, que contienen metacercarias. Después de la ingestión, las metacercarias se desenquistan en el duodeno, para después migrar a través de la pared intestinal, la cavidad peritoneal y el parénquima hepático, para ingresar en los conductos biliares, donde se desarrollarán hasta alcanzar la adultez. Este sería su ciclo de vida y la causa por la que usted se pudo infectar. Bueno, las enfermedades de este parásito se presentan en dos fases, las cuales son la fase aguda y la fase crónica. Durante la fase aguda, que es causada por la migración de los gusanos inmaduros a través del parénquima hepático, las manifestaciones incluyen dolor abdominal, hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, fiebre, vómito, diarrea, urticaria y eosinofilia, que es el alto nivel de glóbulos blancos en la sangre, pudiendo durar por varios meses. En la fase crónica, que es causada por el gusano adulto dentro de los conductos biliares, los síntomas son más discretos y se reflejan en la obstrucción e inflamación biliar intermitente. Hablando del tratamiento, a diferencia de otros tremátodos, las infecciones por fasciola hepática no responden bien al praziquantel, que es un antiparasitario de amplio espectro, que quiere decir que actúa contra una amplia gama de parásitos. Para esta infección, el fármaco de elección es el
triclavendazol con vitionol. Bueno, el segundo parásito que logramos encontrar fue el llamado Trichiuris trichiura. Su ciclo de vida es: primero, los huevos no embrionados se expulsan con las heces. Luego, en el suelo, los huevos se convierten en un estadio de 2 células. Estas células continúan dividiéndose. Luego, los huevos adquieren un embrión y se vuelven infecciosos en 15 a 30 días. Pueden ingerirse cuando las manos o los alimentos están contaminados con heces o la tierra que contiene heces. Posteriormente, los huevos se eclosionan en el intestino delgado y liberan larvas. Por último, las larvas maduran y se establecen como adultos en el ciego y el colon ascendente. Las enfermedades que produce este parásito y que puede llegar a padecer son: frecuentemente es asintomática, pero de ser el caso en las infecciones graves, usted puede llegar a padecer dolor abdominal, diarrea, prolapso rectal, tenesmo, que es una contracción violenta y dolorosa que sufre un órgano, especialmente el recto y la vejiga urinaria, disentería, que es la inflamación de los intestinos acompañada de diarrea con sangre, anemia, desnutrición y posiblemente retardo en el crecimiento. Para el tratamiento, el fármaco de elección es el mebendazol, con albendazol, ivermectinas y nitazoxanida como alternativas. El siguiente parásito que se encontró fue Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis causa una enfermedad llamada oxiriosis o también conocida como entorobiasis. Para el ciclo de vida, este normalmente empieza en los pliegues perianales. El humano normalmente es el organismo más infectado por Enterobius vermicularis. La infección normalmente es autoinfligida por medio de los huevos que se encuentran en los pliegues perianales que pasan a la boca gracias a las manos. Una vez son ingeridos en la boca, los huevos llegan al intestino delgado, donde se eclosionan para más tarde madurar y convertirse en adultos en el colon. Después de un mes es cuando las hembras realizan el proceso de reproducción por medio de huevos. Estos huevos son puestos en la cavidad perianal y se repite el ciclo otra vez. En cuanto al tratamiento, lo más recomendable es usar mebendazol. Hola, mi nombre es Gabriela y yo les voy a hablar un poco sobre el ciclo de la Taenia-Solium, y quiero empezar recalcando las partes anatómicas más generales de una Taenia-Solium para poder comprender un poquito mejor el ciclo. Luego comenzamos con la cabeza de este parásito, que se le llama Scolex. El Scolex tiene ventosas y ganchos. Estos ganchos sirven para adherirse a algunas paredes y solo eso. Posteriormente, todo el cuerpo del parásito se va a dividir en proglótides. Las partes más delgadas del parásito va a contener al Scolex y proglótides inmaduros. En cambio, las partes un poco más gruesas empiezan a tener proglótides maduros. Estos proglótides maduros tienen las partes genitales tanto masculinas como femeninas, que son los testículos, el útero, el ovario, la vagina, todo este tipo de aparatos para que pueda llevarse a cabo la reproducción. Y cuando el útero está lleno de huevos, o sea, cuando ya hubo una reproducción, cuando ya se fecundaron, los testículos desaparecen y la mayoría de los órganos también desaparecen para que ya solamente queden los huevos. Entonces se suelta el proglótido cuando ya está lleno de huevos, y ese proglótido generalmente se queda en el intestino, y en algunos animales se va por las heces, y pues el huevo se queda en la tierra, generalmente en las heces. En el huevo va un embrión, que es el exocanto, porque tiene 3 pares de ganchos apenas, se le han salido 3 pares de ganchos, y después se convierte en una oncosfera.
Cuando se hace la pequeña larva con una cabeza y un cuello del Scolex, se le llama un cisticerco. Pero entonces, continuando con el ciclo, podemos decir que cuando estos huevecillos con el exocanto caen a la tierra, llega un marrano y se come estos huevecillos. Pero al marrano no le hace nada porque generalmente el marrano es el que contiene estos huevecillos, estos cisticercos, al igual que la vaca. En el estómago cuando el marrano pues como el marrano es sucio, generalmente se comen las heces fecales de otros animales, de algún humano, o lo que encuentre se lo va a comer. Y generalmente en el estómago se convierte en un cosfera. Y posteriormente, cuando llega al intestino del marrano, pasa al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo se van a los músculos o a la carne del marrano y se forma un cisticerco. Es decir, ya una pequeña larva con cabeza y cuello, con Scolex. Y cuando el humano mata al marrano y hacen todos estos tipos de cortes de carnes, pero generalmente la mayoría de las personas que aunque trate de revisarlo y algún cisticerco se escapa, pues nosotros nos vamos a comer ese cisticerco. Desafortunadamente el cisticerco es muy difícil de eliminar, aunque sea con ácido, con aceite, con calor, generalmente no se elimina. Por lo tanto, la carne que tiene cisticercos no se vende. Entonces, si por accidente un humano ingiere un cisticerco y se come el cisticerco pasa y llega al intestino, así es decir, pasa por el esófago, por el estómago, el duodeno, llega al intestino. Y ya en el intestino, a partir de los ácidos del estómago, se suaviza, llega al intestino, se libera la cabeza y el cuello. Y esta cabeza se adhiere a las paredes del intestino gracias a su rostelo y a los ganchitos que tiene. Entonces, a partir de ahí comienza a crecer, se alimenta de todo lo que el humano le brinda, todo lo que le da. Empieza a crecer hasta que es maduro y tiene los proglótides maduros para volver a generar estos proglótides con huevos únicamente. Y entonces, en ese momento llega otro ciclo muy importante que tenemos que recalcar, que es la cisticercosis. Esta es muy importante ya que el momento de que entra un cisticerco al humano, pero no se desarrolla, o sea, es decir, entra al humano ya como oncosfera, llega al intestino y se va al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo puede tomar la vía hacia el cerebro o hacia los músculos. Si se va hacia los músculos, pues a veces puede ser una ventaja, a veces puede que no, ya que puede ser un tratamiento muy fácil o más sencillo que un tratamiento para el cerebro. Y pues hasta el momento ese sería el ciclo de vida. Entonces, como ya se mencionaron, 2 ciclos puede causar la teniasis, que es el crecimiento del parásito gusano dentro del humano, en el intestino, o la cisticercosis, que es la creación de los cisticercos. Esto obviamente puede causar dolores, gases, desnutrición, porque obviamente el parásito se está alimentando de lo que nosotros comemos. Y en el caso de la cisticercosis puede causar dolores, convulsiones y se va al cerebro, ataques epilépticos por lo mismo. Y para la cisticercosis es recomendable que cuando es a temprana edad, cuando es reconocido tempranamente, se use como tratamiento el praziquantel. Y en cambio para la teniasis se utilice algún tratamiento como el albendazol, el mebendazol, metronidazol. Y pues tener en cuenta que al momento de tratar de sacar este gusano
se revisen las heces fecales para ver si sí salió todo el gusano, el parásito, porque de la manera contraria, si queda un solo proglótide dentro del organismo aún, va a volver a crecer el parásito. Y pues muchas gracias, eso fue todo de mi parte. Buenas tardes. Después de realizar los estudios pertinentes en las muestras de copro que usted nos trajo, logramos identificar 2 parásitos que les voy a explicar su ciclo de vida, las posibles enfermedades y el tratamiento que va a tomar para poder expulsar esos organismos de su cuerpo. Esto se lo voy a explicar por separado para que se logre entender perfectamente. El primer parásito que detectamos fue el llamado Fasciola hepática, el cual su ciclo de vida es: primero, los huevos no embrionados se secretan hacia los conductos biliares y se eliminan a través de las heces. Después de esto, los huevos se convierten en embrionados en el agua. Luego, los huevos liberan miracidios, que invaden un caracol, que sería el huésped intermediario. Ya en el caracol, los parásitos atraviesan varios estadios de desarrollo, los cuales son esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias son liberadas por el caracol y se enquistan como metacercarias en la vegetación acuática u otras superficies. La fascioliasis se adquiere al ingerir plantas, en especial berros, que contienen metacercarias. Después de la ingestión, las metacercarias se desenquistan en el duodeno, para después migrar a través de la pared intestinal, la cavidad peritoneal y el parénquima hepático, para ingresar en los conductos biliares, donde se desarrollarán hasta alcanzar la adultez. Este sería su ciclo de vida y la causa por la que usted se pudo infectar. Bueno, las enfermedades de este parásito se presentan en 2 fases, las cuales son la fase aguda y la fase crónica. Durante la fase aguda, que es causada por la migración de los gusanos inmaduros a través del parénquima hepático, las manifestaciones incluyen dolor abdominal, hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, fiebre, vómito, diarrea, urticaria y eosinofilia, que es el alto nivel de glóbulos blancos en la sangre, pudiendo durar por varios meses. En la fase crónica, que es causada por el gusano adulto dentro de los conductos biliares, los síntomas son más discretos y se reflejan en la obstrucción e inflamación biliar intermitente. Hablando del tratamiento, a diferencia de otros tremátodos, las infecciones por fasciola hepática no responden bien al praziquantel, que es un antiparasitario de amplio espectro, que quiere decir que actúa contra una amplia gama de parásitos. Para esta infección, el fármaco de elección es el triclavendazol con vitionol.